Hola niños. Hola niños, ¿cómo están? Hola, Uh, profe. qué bueno que me saludaron ya, me estaba sintiendo perseguida. Dije, no me escuchan. Ya, ¿y los demás? Buenas tardes, ¿cómo están? Es Buenas tardes. viernes, niños, es viernes. Así que eh, viene unos días, 2 días de descanso. Pero lamentablemente tengo que empezar con los avisos comerciales. Y es que el día martes, bien Mateo, no sé si con alergia o resfriada, pero ahí ando estornudando y sonándome como loca, pero ya va a pasar, pero bien de ánimo. Ya, el día martes tenemos nuestra segunda prueba, ¿no es cierto?, de biología. Y como ustedes saben, entra respiración celular, la segunda parte de respiración celular y fotosíntesis para que, bueno, se supone que deberían saber, ¿no es cierto?, lo básico de fotosíntesis para que se pueda establecer la relación entre ambos procesos, ¿ya? Eso es la prueba, como les digo, para el martes. Yo tengo clase a la 1, yo termino esa clase y subo al tiro la prueba de biología para todos los cursos de enseñanza media que le hago clase, ¿ya? Ahora, hay una guía de repaso que ya la subí. Hoy día tuve con el primero C, habían hartos, ya. Tuve con ellos y bueno, ya subí la clase y subí también una guía de repaso que tienen plazo para enviarla, desarrollada, ojalá, sí, es voluntario, pero la idea es que ustedes estudien y luego la hagan. Y si la hicieron, la envían. Aparte que sirve como evaluación formativa. Ahora, tienen plazo para enviarla, para tener unas décimas en su prueba número 2, ¿no es cierto?, hasta el día lunes a las 23:59. La idea es que no estén hasta esa hora haciendo cosas, ¿no es cierto? La idea es que puedan estudiar antes y hacerla con tranquilidad y mandármela el día lunes, por ejemplo, en algún rato, ¿ya? Porque la idea es que estudien, eso que no se les olvide. La idea es estudiar de todas maneras, ¿ya? Eso. ¿Alguna consulta en relación a la prueba, las notas o algo? ¿No? Ya. Voy a compartir con ustedes, porque esta clase es una clase de repaso, por lo tanto vamos a ver algunos aspectos sobre la respiración celular y la fotosíntesis, y luego vienen unas preguntas, que la idea es que, bueno, esas no las tienen que enviar, ojalá podamos responderlas todas, ¿ya? Pero vamos a trabajar, ¿no es cierto?, con todos estos temas que entran en la prueba, ¿ya? Veamos entonces, voy a compartir con ustedes el PPT. Ahí está. Ya. Repaso, prueba número 2. Ahí está. La unidad es la misma, la unidad 3, y el objetivo es el mismo. Y la fecha de hoy. Ya. Que tengan una idea, ¿no es cierto? Porque la próxima clase lo que vamos a hacer es una retroalimentación, ¿no es cierto? Ya teniendo los resultados de la prueba, vemos qué cosas están más débiles y eso, ¿no es cierto? En eso vemos algunas ideas ahí. eh, Eso implica la retroalimentación. Ya, vamos al objetivo. El objetivo dice aclarar dudas sobre la respiración celular, fotosíntesis y la relación que existe entre ambos procesos. ¿Ya? Eso es nuestro objetivo. Entonces, ojalá que al final este objetivo, ¿no es cierto?, se haya logrado. ¿Ya? Bueno, vamos acá. Ahí. Bueno, recordemos algunas ideas generales, ¿no es cierto?, sobre los seres vivos y la energía. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no es cierto?, sabemos, hemos dicho en hartas oportunidades, que los seres vivos necesitan energía
para poder, ¿no es cierto?, llevar a cabo distintas actividades en el organismo, ¿ya? Por ejemplo, un claro ejemplo de eso es cuando nosotros nos movemos, utilizamos los músculos y por lo tanto las células musculares. Y el movimiento que nos ayudan a tener estos músculos y células musculares requiere una gran cantidad de energía, ¿ya? Por ejemplo, el que en nuestro organismo también nosotros transformemos algunas moléculas en otras también requiere energía. El que a través de, o a nivel de cada célula, se muevan moléculas, entre moléculas las células, salgan moléculas, en muchos casos también implica mucho gasto de energía. Y para todo ello, entonces, se necesita energía. Ahora, esa energía, ¿no es cierto? Como lo hemos mencionado en varias oportunidades, lo hemos hablado, ¿no es cierto? Las células, los seres vivos, la obtienen a partir de los alimentos, ¿ya? Todos los seres vivos obtienen, ¿no es cierto?, la energía que necesitan a partir de los alimentos, ¿ya? Ahora, lo otro que hemos ido aprendiendo es que hay seres vivos que fabrican su propio alimento. Y en ese caso, ¿alguno recuerda qué nombre recibía aquellos seres vivos que fabricaban su propio alimento? Autótrofos. Los autótrofos, ¿no es cierto? Esos son los autótrofos. Pero por otro lado, hay otros que no pueden fabricar su alimento. Y por lo tanto, en el caso nuestro, ¿no es cierto? Ya, y como no pueden fabricar su alimento, deben obtenerlo a partir de otros seres vivos. Por ejemplo, de las plantas, que son los autótrofos, o de otros animales, ¿no es cierto? Entonces, estos seres vivos, perdón, que no pueden fabricar su alimento, esos son los que llamábamos heterótrofos, ¿ya? Ahora, ¿qué seres vivos son autótrofos? ¿Cuáles eran los que sí podían fabricar su alimento? Las Plantas. células, Hablemos de seres vivos en bacterias, general. Sí, pero unas poquititas en general, fundamentalmente. ¿Cuáles son los seres vivos que pueden fabricar su alimento? A ver qué me dicen en el chat. Las plantas, súper bien, Mateo. Las plantas son los principales organismos autótrofos. Y de ahí algunos poquitos, ¿no es cierto? Algunas bacterias, un grupo de procariotas, ¿no es cierto? Y también un grupo de protozoos, unos poquitos también pueden realizar fotosíntesis, por ejemplo. Pero principalmente y fundamentalmente las plantas. Ellas son autótrofos y pueden fabricar su alimento a través de este proceso que nosotros conocimos hace un tiempo atrás, que es la fotosíntesis. Entonces, la fotosíntesis sirve para que estos seres vivos autótrofos fabriquen su propio alimento, ¿ya? Ahora, una vez que estos seres vivos, ¿no es cierto?, a través de la fotosíntesis fabrican su alimento, ellos utilizan este alimento para obtener energía. O sea, hacen un camino largo, bastante largo. Ahora, nosotros como organismos heterótrofos, nosotros digo yo, por ejemplo, los seres humanos y los animales, ¿no es cierto?, no podemos hacer la fotosíntesis, entonces nos comemos a otros animales, nos comemos plantas, ¿ya? Y así obtenemos, ¿no es cierto?, de estos alimentos la energía que requerimos, ¿ya? Ahora, los diversos seres vivos entonces van a transformar moléculas que están en los alimentos para poder de ahí sacar la energía que requieren. Y el proceso que utilizan, este proceso que nosotros estudiamos, ya que hemos estado como 3 clases en él, que es la respiración celular. Ya, entonces eso, tener claro, ¿no es cierto?, que en este caso los seres vivos, todos los seres vivos, ¿no es cierto?, de los alimentos obtienen moléculas y esas moléculas, ¿no es cierto?, son transformadas en la respiración celular para que les proporcione energía. ¿Ya? Bueno, y esto es como para redondear y entender, ¿no es cierto?,
lo que hemos estado nosotros estudiando, ¿ya? Bueno, veamos acá. Bueno, ya aquí, cosas que recordar, lo que yo acabo de mencionar anteriormente. Entonces, aquí yo coloqué a un árbol que es un representante de las plantas, ¿ya? Entonces, dice ahí, los seres vivos dependemos todos de la respiración celular y de la fotosíntesis. En el fondo, de la fotosíntesis para, entre comillas, proporcionar alimento, y de la respiración celular para poder de ese alimento, de esas moléculas que contienen el alimento, sacar la energía necesaria. ¿Ya? Ahora, en el caso de las plantas, ¿cuál era el proceso que ellas prácticamente exclusivamente realizan? ¿Cómo se llama ese proceso entonces? ¿Cuál es el proceso que realizan fundamentalmente las plantas, pero no la hacen ni los hongos? La fotosíntesis. No la hacen ni los hongos, no la hacen ni los protozoos, ni los animales, ¿no es cierto? Esa es la fotosíntesis. Ya. Y por otro lado, está este otro proceso que mencionamos aquí arriba en esta frase, que lo llevan a cabo, ¿no es cierto?, todos los seres vivos, y que es todos estos seres vivos, todos, ya sean unicelulares o pluricelulares, todos necesitan realizar lo que conocimos como respiración. Lo voy a poner así, no, si me alcanza. Respiración celular. ¿Ya? No olvidar eso. Bueno, por eso dije, pongo los monitos así, los pongo, bueno. Con esto de repente uno es mucho más visual, ¿no es cierto? Así que por eso finalmente lo coloqué. Entonces, esto a mí me está representando estas imágenes que todos los seres vivos realizan, en el fondo, la respiración celular, en cambio la fotosíntesis, fundamentalmente las plantas. Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Ya. Sigamos entonces. Bueno, a comparar estos dos procesos. Ya. Y aquí yo dejé, ¿no es cierto?, estos dos cartelitos para que nosotros podamos comparar. ¿Qué aspectos podíamos comparar de la respiración celular y de la fotosíntesis? Ya. Lo primero, ¿qué seres vivos realizan, ¿no es cierto?, la respiración celular y la fotosíntesis? Partamos por acá. Es realizada por, ¿quiénes la realizan entonces? ¿Quiénes realizan respiración celular? Todos los seres vivos. Todos los seres vivos. ¿Y dónde? En sus células. Ya. ¿Y la fotosíntesis? ¿Quién la realizaban entonces? Solo en las plantas. Ya, es realizada, ¿no es cierto? Vamos a poner así, por las plantas. Listo. Después, en el caso de la respiración celular, podemos poner dónde ocurre la respiración celular. Al interior de las células Ya. Y en las células, y las mitocondrias. En el en el citoplasma. interior, en el citoplasma, correcto, súper bien, y en la mitocondria. Ocurre en el citoplasma de las células. Y al interior de unos organelos que se llaman mitocondrias. Y vamos a cambiar acá este,
me equivoqué, y vamos a poner ahí, vamos a hacer un borrón, y en las mitocondrias. Ahora, no olvidemos que una parte de la respiración celular, que es un gran proceso, ocurre en el citoplasma, y la otra parte, a continuación, ocurre en las mitocondrias. Ya. Listo. Y en el caso de la fotosíntesis, ¿dónde ocurría? En los cloroplastos. Ya ocurre en unos organelos, ocurre al interior de los cloroplastos. Al interior de estos organelos que se llaman cloroplastos. Ya, correcto. Ahora, en relación a la respiración celular, ¿qué necesita la célula para que pueda hacer, ¿no es cierto?, la respiración celular y obtener energía? Materia orgánica. Ya, y específicamente, ¿cuál? ¿Cómo se llamaba esa materia orgánica? Glucosa. Ya, glucosa. También hay otras moléculas, pero la que se ocupa en primer lugar es la glucosa. También hay otras moléculas orgánicas, como lípidos, ¿ya? Pero en primer lugar está, ¿no es cierto?, la glucosa. Se necesita entonces glucosa. ¿Qué más se necesita? ¿Hay algo más que se necesite para que se produzca la respiración celular y las células obtengan energía? Se Oxígeno. necesita y oxígeno. Bien. Ya. Y en el caso de la fotosíntesis, a ver, antes de que, ¿quiénes los nombres de las personas que están participando? ¿Me dan sus nombres, niños? ¿Me dicen su nombre? La dama, ¿cómo se llama? Catalina Pozo. La Catalina Pozo. Y Cata, perdón, que te pregunto otra vez porque te había preguntado. ¿De qué curso eres? Primero medio B. De primero B. ¿Y el compañero que está participando también? Nicolás y Sam. Ah, el Nicolás Isa, ya. ¿Y Nicolás, de qué curso eres tú? Primero B. ¿Del B también? Ya. Eso, ya. Bueno, veamos entonces, ¿qué se necesita para la fotosíntesis? Ya, desafío para los otros compañeros que están ahí calladitos y que seguramente saben, ya. ¿Qué se necesita para que, por ejemplo, las plantas realicen la fotosíntesis? Materia inorgánica. Ya, ¿cuál? ¿Cuál materia inorgánica? Porque, CO2 y H2O. ya. Entonces, necesita para la fotosíntesis Y energía luminosa. dióxido de carbono, voy a ponerlo así, dióxido de carbono. Hoy me quedó junto. Dióxido de carbono. ¿Qué más necesitamos? Aparte del CO2, que es el dióxido de carbono, Agua. agua y energía luminosa. Si yo dejo esa E y esa L, ¿se acordarán que eso es energía luminosa? Los demás, ya, la voy a dejar ahí. Listo. Ahora, ¿cuáles son los productos de estos procesos? Por ejemplo, de la respiración celular. Dióxido de carbono y Ya, dióxido. Entonces, se produce. ¿Y la fórmula química del dióxido de carbono cuál era? CO2. CO2. Ya, ¿qué más? ¿Qué más se producía? ¿Qué más aparece? ¿Qué más se forma? H2O. Ya, H2O. ¿Y el H2O qué es lo que es? Agua. Agua. Y
y lo principal, ¿qué es lo que es? ¿Qué se anda buscando aquí? ATP. ¿Qué cosa? ATP. ATP. Y este ATP, ¿qué es lo que es? Energía. Aquí se guarda la energía. Ya, no olvidemos eso. Si decimos ATP, en el fondo se generó energía que quedó guardada en esta molécula que es el ATP. Ya, producto de la fotosíntesis, ¿qué se produce? Oxígeno y glucosa. Oxígeno. Oxígeno. Y ese oxígeno nosotros lo usamos, ¿no es cierto? No solamente nosotros, ¿ya? Las plantas también respiran, para que ustedes sepan. Oxígeno, ¿no es cierto? Y esta materia orgánica que es la glucosa. Ya, ahí tendríamos. Ya, ¿alguna cosa más que nosotros pudiésemos colocar aquí? ¿Algo más? Ya, veamos si esto que notamos, yo tomé un cuadrito, una tablita que puse la semana pasada, cuando empezamos también a comparar estos dos procesos. Veamos entonces. Ahí está, ¿no es cierto? Observemos ahí. ¿Estamos en lo correcto? Alonso, sí, los seres vivos, a excepción de unas bacterias que están como en las profundidades de los océanos, ¿no es cierto? Que ellas no ocuparían, pero en general, ¿no es cierto?, son un grupo más reducido de seres vivos, microorganismos, que no utilizarían el oxígeno. Pero todos los otros seres vivos, la gran mayoría, sí ocupa oxígeno y precisamente porque realiza este proceso de la respiración celular. Muy buena su pregunta, Alonso. Ya, entonces aquí tenemos la comparación. Yo estaba cambiado de lugar, no importa, ya. El orden de los factores aquí no va a alterar el producto. Bueno, aquí está lo que se necesita para la fotosíntesis: dióxido de carbono, agua y energía luminosa. Lo que se necesita para que ocurra la respiración celular. ¿Qué es lo que era? Esta es la fórmula química de qué? Glucosa. De la glucosa, que es materia orgánica. Esta es de Oxígeno. el oxígeno. Y lo que se obtiene de la fotosíntesis se obtiene glucosa y esto, O2, oxígeno. El oxígeno este que llega al aire, el oxígeno que le llaman molecular, ¿ya? Y de la respiración celular se va a producir CO2, dióxido de carbono, agua y energía que queda guardada en el ATP. Y recordemos que este CO2 es el que nosotros estamos eliminando constantemente, ¿no es cierto?, al exterior. Cualquier ser vivo, todos los seres vivos que realizan respiración celular producen CO2 y lo eliminan al exterior. Ya sea si es un organismo acuático o un organismo terrestre, se van a deshacer de ese dióxido de carbono, ¿no es cierto? Porque es un producto absolutamente de desecho y tóxico, ¿ya? ¿Y dónde ocurre? La fotosíntesis ocurre en el interior de los cloroplastos y la respiración celular, aquí, ¿no es cierto?, tenemos que agregar que ocurre en las mitocondrias y citoplasma de las células. ¿Ya? Que no se nos olvide. Ya, ¿alguna pregunta, algún comentario? No, profe, ninguna. Ya. Sigamos entonces. Veamos acá. ¿Qué nos depara la próxima diapositiva? ¿Qué se ve ahí? Una mitocondria y un cloroplasto. Exactamente, una mitocondria y un cloroplasto. Ahora, ¿qué sabemos nosotros que son ambos? Aquí voy a poner, ambos son organelos. En términos generales, son organelos. Estos son organelos, que no se les olvide. ¿Y qué es lo que es un organelo? Son, ¿no es cierto?, como órganos que tienen las células. Son como un equivalente, ¿no es cierto?, a nuestros órganos, ¿ya? Esos son los organelos. Bueno, ahora, ¿cuál es cuál? Lado izquierdo, partamos con el lado izquierdo. ¿Qué es lo que es esto? ¿Es una mitocondria o un cloroplasto?
Mitocondria. Es una mitocondria. Entonces aquí le vamos a poner abajito para que no se olvide que esta es una mitocondria. Ese es el organelo. Ahora, si nosotros hablamos de células eucariotas, porque las células eucariotas, estas que tienen núcleo, son las que tienen organelos. Las células eucariotas, todas tienen mitocondrias. Todas. Ya. Y la necesitan porque ahí va a ocurrir la respiración celular. Ya. Veamos entonces, ¿qué estructura muestra la imagen? Aquí tenemos que poner una mitocondria. Ya. Ahí igual lo vamos a poner arribita. ¿Qué muestra la imagen? Muestra. Y no olvidemos que al interior de las células son varias las mitocondrias que existen. Ya. 50 mitocondrias pueden haber, pero son varias, no es una sola. Ya. Y todas cumplen la misma función. Ahora, dependiendo del tipo celular, por ejemplo, en nuestro organismo, nosotros tenemos más de 200 tipos distintos de células. Y hay células que, ¿no es cierto?, producen más energía. Esas tendrán más mitocondrias. Ya. Por ejemplo, las células musculares, que ellas necesitan energía, producen más energía y por lo tanto tienen más mitocondrias que otras. Ya. Listo, veamos la otra pregunta que dice, ¿qué proceso ocurre en estas estructuras? ¿Qué proceso ocurre al interior de las mitocondrias? El ciclo de Krebs. Respiración celular. El ciclo de Krebs, claro. De las dos formas lo podemos decir o podemos complementar lo que dijeron los dos compañeros. Una parte de la respiración celular que es el ciclo de Krebs, por ejemplo, o puedo decir sencillamente respiración celular. Ocurre entonces al interior el ciclo de Krebs, ya voy a poner igual acá, respiración celular, y específicamente lo que era el ciclo. ¿Y la glucólisis? ¿Dónde Eso ocurría la también glucólisis? en el No. citoplasma, ¿verdad? Exacto, en el citoplasma. Ciclo de Krebs. Y también ocurre aquí, esto que veíamos, este proceso, donde se transportan electrones, ¿ya? Transporte de electrones, y ahí es donde se utilizaba el oxígeno. Por lo tanto, y eso ocurría al final del ciclo de Krebs. Todo eso ocurre al interior de la mitocondria. En cambio, la glucólisis ocurre fuera de la mitocondria y ocurre primero. O sea, para que la mitocondria, en resumidas cuentas, pueda funcionar, se requiere que ocurra primero la glucólisis. ¿Y que dónde se produce? En el citoplasma. ¿Ya? Pero yo aquí me limité a colocar solamente estos dos, porque son organelos y porque hay varias semejanzas que tienen ellos. ¿Ya? En el fondo, se producen procesos importantes en su interior. Y por otro lado, tienen ciertos aspectos que son semejantes en cuanto a su estructura, en cuanto a algunos componentes que ellos tienen. Ya, veamos acá. ¿Qué partes reconocen estas estructuras que son, en estas estructuras que son los mitocondrias? ¿Qué parte reconoce? En el fondo estoy preguntando. ¿Qué partes tiene una mitocondria? ¿Qué partes tiene? Membrana externa e interna. Membrana externa e interna. Yo aquí voy a mostrar todo eso. Lo más oscuro corresponde a la membrana externa. Y la membrana interna sería esta que está en este color más clarito. Y que luego se dobla. Imagínense ustedes que tienen una bufanda y la hacen así como un acordeón. Esos son pliegues. Bueno, eso mismo pasa con la membrana interna de las mitocondrias. Se pliega así. ¿Ya? La cosa es que hay harta membrana interna, pero ¿cómo puede caber habiendo tanta? Por los pliegues que se forman. Y la fotosíntesis ocurre aquí al interior de la mitocondria. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, son procesos bien complejos, como lo habíamos dicho en otra oportunidad. Bueno, y por otro lado, ¿no es cierto? Recordemos que existe un espacio entre membrana externa e interna de las mitocondrias. ¿Listo? Entonces aquí vamos a poner
¿Qué partes reconocen esta estructura? Membrana externa, que es como la cáscara de un fruto, y la membrana, voy a ponerlo abreviado, interna. Ahora, esta membrana interna es la que forma estos pliegues que se denominan crestas mitocondriales. Listo. Sigamos. Y acá, pasamos al otro lado. Bueno, si esta es la mitocondria, ¿qué lo que será esto de color verde, este cuerpo de color verde, este organelo? ¿Cómo se llama este organelo? ¿Cómo se llama? ¿Qué estructura muestra la imagen? Esta. ¿Un tilacoide? Todo No. esto. Todo. Un cloroplasto. ¿No es cierto? Eso. Muestra un cloroplasto. Ahora, aquí voy a poner tal cual. Ya. Cloroplasto. A ver, que me están hablando por el chat. Cianos, un cloroplasto. Ya. Ahora, la otra pregunta. No quiere cambiar, ¿no? Ahí está. ¿Qué función cumple esta estructura? Es la función. Fotosíntesis. Exactamente, entonces realiza la fotosíntesis. Ahora, les recuerdo que estos organelos nosotros los encontramos en las células de las plantas, ¿ya? Y también en células, por ejemplo, de algas. ¿Ya? Yo le mencionaba a los compañeros que, por ejemplo, sí, correcto, Alonso, ya voy para allá. Hay una alga que se llama elodea. ¿Hay algunos que tenga acuario en su casa? Bueno, a estos acuarios muchas veces se le ponen unas alguitas que se llaman elodeas. Y estas tienen unas hojitas chiquititas que uno las puede poner al microscopio y observar. Y se ven los cloroplastos. Y adivinen de qué color se ven, pues. ¿De qué color son? Verdes. Verdes. A diferencia de las mitocondrias que no tienen coloración. Pero en el caso de los cloroplastos son verdes. ¿Por qué son verdes los cloroplastos? A ver. ¿Por qué se ven verdes? Es muy entretenido verlo. ¿Por qué se ven verdes? Tienen clorofila. Porque tienen clorofila. Y la clorofila, recordemos que está al interior de esta especie de saquitos. Ya. Mucha clorofila, mucha. Ya. Entonces, la otra pregunta que dice, ya, la misma que en la anterior, está chúcaro donde toco, donde escribo, se pone chúcaro y no quiere cambiar la cosa. Ahí está. ¿Qué partes reconocen esta estructura en este organelo? ¿Qué partes reconocemos aquí? ¿Qué partes? A ver. La pared celular. Aquí no hay pared celular. Porque la pared celular, ¿quién la tiene? Las células vegetales, por ejemplo. ¿Ya? Aquí nosotros tenemos, bueno, el compañero decía las granas. Estas son las granas, ¿no es cierto? Ya. En el caso de los cloroplastos, son organelos que están formados por membrana. Y tiene, ¿no es cierto?, una membrana, esta membrana que era la externa, y una membrana interna. Y entre medio también existe un espacio. En ese sentido, se parece bastante a las mitocondrias. Ambos están formados por membrana externa e interna. Ahora, en el caso de los cloroplastos, esta membrana interna se prolonga y forma estos saquitos. ¿Cómo se llamaban estos saquitos? Y Tilacoides. los tilacoides. Y recordemos que dentro de ellos se encuentran, ¿no es cierto?, se encuentran estos granitos que son estos pigmentos que son la clorofila. Ya. Entonces,
una parte de la fotosíntesis, nosotros también vimos que la fotosíntesis se dividía en dos partes. Primero, en general, la fotosíntesis ocurre al interior del cloroplasto. Cuando uno ya aprende un poquito más y, ¿no es cierto?, afina los conocimientos, sabemos que la fotosíntesis la dividíamos en dos partes. Y una parte ocurría acá, al interior de los tilacoides, donde está la clorofila, y la otra parte ocurría acá, en toda esta porción del cloroplasto que se llamaba estroma. ¿Ya? Pero, en términos generales, ocurre al interior, ¿no es cierto?, de los cloroplastos. Entonces voy a poner aquí, ¿qué partes reconocen esta estructura? Vamos a poner, para que no se nos olvide, una membrana externa, que es lisa, también. Y membrana interna. Y esa membrana interna, ¿no es cierto?, forma estos tilacoides, que son como estos saquitos, por ejemplo. ¿Ya? Listo. Preguntas. Preguntas. Bueno, ¿no? ¿Ninguna duda? Ya. Y aquí yo puse un verdadero y falso. Ojo, yo ocupo este ítem y siempre voy a pedir, bueno, no vamos a decir siempre, siempre es demasiado tiempo. Generalmente yo pido que justifiquen aquellas frases que son falsas. Ahora, siempre les digo, si se llama verdadero o falso, es que aquí tienen que haber frases verdaderas y frases que sean falsas. Y además, más o menos debe haber una cantidad similar de verdaderas y de falsas, más o menos. ¿Ya? Bueno, cuando yo justifico, tengo que justificar implica decir qué es lo correcto en relación a lo que se está hablando. Si aquí estoy hablando de la fotosíntesis, tengo que decir lo que sería, si esta fuera falsa, tengo que decir lo que es correcto en relación a la fotosíntesis. Ya, veamos acá. Dice, la número 1, la fotosíntesis es un proceso que ocurre en todos los seres vivos. ¿Verdadero o falso? Falso. Ya, falso. ¿Y cuál sería, ¿no es cierto, la justificación? Porque se le ocurren las plantas. Ocurre en las plantas. Entonces, por ahí, si me dicen, en algunos, yo hasta podría poner medio punto porque queda como la duda si sabrá o no sabrá. Ocurre en las plantas, ¿ya? Fundamentalmente las plantas. A ver qué me dice. Ya. Perdón, se me cambió. La segunda. Ahí está. Para que se produzca la respiración celular se requiere la presencia de agua y CO2. ¿Verdadero o falso? ¿Perdón? Falso. Falso, ya. ¿Y qué sería lo correcto? Aquí hay dos posibles respuestas, dos justificaciones. A ver, ¿quién se atreve? Glucosa y yodo. Ya, exacto. Se necesita glucosa y ¿qué más? Sí. Para que ocurra, y oxígeno. Esa es una posible respuesta. ¿Cuál podría ser la otra posible respuesta? La fotosíntesis necesita eso. Ya, pero si yo tengo que responder en torno a la respiración celular, ¿qué puedo decir de esto y la respiración celular? Del Ese agua es y el el... producto. Exacto, ¿se dan cuenta? Y ahí yo no tengo que decir nada, ¿no es cierto?, de la fotosíntesis y como quien dice irme para otro lado. Entonces sigo hablando de la respiración celular. Entonces la otra posible justificación es que yo diga que el agua y el CO2 son productos de la respiración celular. Y ahí tengo dos posibles respuestas. Con que yo coloque una y ahí está súper bien. Con que coloque una de esas está bien. El CO2 y el agua son productos de la respiración celular. Ya. Y pasemos a la 3. Dice, la clorofila es un pigmento que está presente en todos los seres vivos que realizan fotosíntesis.
¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero. Recuerden que este pigmento, o sea, puede ser que hayan organismos unicelulares que hacen fotosíntesis, pero son tan simples que no tienen cloroplasto, pero sí tienen clorofila. Lo tienen alojado en otras zonas, pero, por ejemplo, un grupo, las llamadas cianobacterias, ellos no tienen cloroplasto, pero sí tienen una especie de pliegue donde hay clorofila y pueden hacer fotosíntesis, ¿ya? Después dice, la respiración celular es indispensable en la producción de energía, ¿verdadero o falso? Creo que verdadero. Es verdadero. Recuerden ustedes lo que decíamos el otro día. Acuérdense, producto, aprovechemos lo que dice acá. Producto de la respiración celular, el dióxido de carbono. Nosotros siempre estamos, pensemos en nosotros, seamos egoístas, pensemos en nosotros. Siempre estamos eliminando CO2. Y eso no puede dejar de ocurrir. Por lo tanto, la respiración celular es indispensable. Siempre estamos necesitando energía. Siempre. ¿Ya? Bueno, y aquí hay una que yo no la saqué finalmente. Bueno, esto es algo que yo no mencioné, pero es verdad lo que dice aquí. Esta es verdadera. Dice, cloroplasto y mitocondrios tienen en común que presentan su propio ADN. Dentro de todos los organelos que tienen las células eucariotas, estos son como exclusivos. Al interior de las mitocondrias y los cloroplastos también hay ADN, una pequeñita cantidad de ADN, pero ellos tienen su propio ADN. Eso es algo como extraordinario, ¿ya? Por ejemplo, ¿listo? Ya, tío Andrés, ya, me voy a perseguir. Esta es la última que veo. Me queda un minuto, ya. Dice, la fotosíntesis es de gran importancia para los seres vivos ya que produce glucosa exclusivamente. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, ya. ¿Y la justificación? Porque también proporciona oxígeno. También, entonces, también produce O2. Ya. Listo, niños. Quedaron estas tres, ya. Y quedaron también una de completación de oraciones que yo había agregado. Ya. Recibe, ¿no es cierto?, para ejercitarse para la prueba. Ya, el tío Andrés que me presiona con el tiempo. Ya. Pero recuerden que también está la guía, y la que sí me deben mandar, ojalá las respondieran todas, las terminaran todas, ya, estudiar y después utilizar, ¿no es cierto?, para ejercitarse estas preguntas que quedaron en la diapositiva de la clase de hoy y que están en la guía. Y la guía es la que me tienen que mandar, ¿ya? Pongan a prueba sus conocimientos. Y lo otro, yo les recomendaría que hicieran la prueba y estudiaran con tiempo, o sea, hoy día repasar un poco, mañana otro poco, el domingo otro poco y luego poquito. Si no estoy diciendo, siéntese 4 horas de estudiar, no, de a poquito, relajado. Y van a ver que van a aprender mucho más. Ya, niños, que estén súper bien. Si tienen dudas, recuerden que me pueden hacer preguntas por Classroom. Yo todos estos días me voy a estar metiendo en Classroom.